Hola, soy Lino Coria y yo les voy a platicar sobre la película Rango. Es una película animada por computadora desde el año 2011 y es dirigida por Gore Verbinski, que antes hizo las películas de los Piratas del Caribe. Yo no he visto ninguna película de esas y de hecho no conozco ninguna película de este director. Esta película Rango es la primera que veo. Entiendo también que se trata del primer esfuerzo de la compañía de George Lucas Industrial Light and Magic por hacer una cinta animada. Una cosa que destaca Rango de las demás películas animadas recientes es que no se ofrece una versión en 3D, es Rango en glorioso 2D. Para los que les interese el 3D, entre paréntesis, aquí tengo una serie de videos referentes al 3D, si quieren revisarlos. Rango es una especie de western, es una película del oeste y se trata de un camaleón que era doméstico y que por azares del destino termina perdido a la mitad del desierto. La gente asocia a la animación con cine para niños y creo yo que ese es un grave error, y aunque es cierto hay una gran correlación entre cintas animadas y niños, es decir, muchas de las cintas animadas están dirigidas a un público infantil, Rango es una excepción. Yo no llevaría a un niño menor de 8 años. Creo yo que la película es muy oscura, eh, es muy violenta, hay mucha violencia verbal o hay pláticas de muchas cosas que a lo mejor para un niño puede haber grandes pesadillas, es decir, se habla mucho de matar, de muerte, de destruir, se habla de cuerpos, descomposición, todo ese tipo de cosas. A lo mejor estoy subestimando a los niños y los niños están ya acostumbrados a todo eso, pero bueno, yo que tengo una hija de 3 años, de casi 3 años, yo me imagino que si ella la hubiera visto, estaría ahorita teniendo pesadillas y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, que sirva como una recomendación. Yo no llevaría niños tan chiquitos. Hay personajes, muchos personajes mutilados o bastante lastimados. Hay uno que tiene una flecha atravesada en el ojo durante toda la película. Hay personajes relativamente entrañables que mueren y hay bastante violencia. Entonces, bueno, eso que sirva como una advertencia. Yo estaba muy interesado en ver la película porque había leído algunas reseñas donde hablaban maravillas de Rango y a lo mejor llegué con expectativas muy altas. Es cierto, la película toma ciertos riesgos que muchas otras películas animadas no toman. El primer riesgo es no es realmente una película para niños. El segundo, es una película bastante triste, bastante... El panorama, lo que vemos no está lleno de colores, está todo en tono sepia, todo siempre como entre sombras, pocas escenas son como vistosas, y aunque técnicamente es impactante, todos los personajes y el pueblo, el desierto son espectaculares, en general no hay como personajes bonitos, con la excepción tal vez de Rango, el protagonista, que está como curiosito, simpático, todos los demás son más bien feos. Y entonces este es un riesgo que toma la película y en ese sentido lo veo muy positivo. Otros riesgos que toma es que de repente empieza a ser como especie de parodias a cosas que normalmente uno no ve que se parodien en las películas animadas. Por ejemplo, hay un momento donde tienen una como llave del agua, pero es un círculo con una cruz, y la manera en que está mostrada esa escena da la impresión de que fueran como cristianos fundamentalistas, como una especie de culto, y que está levantando una cruz, ¿verdad? En realidad no tanto una llave del agua. Y las alabanzas hacia el agua, bueno, recuerdan como las alabanzas hacia alguna figura divina. Y, y cuando pasaron esa escena yo me emocioné porque pensé que la película se iba a atrever a ir a, a situaciones como más oscuras, pero no dejó de ser una escena como curiosa y después no retomaron eso. Entonces, eso me pasó mucho con la película, había muchos como episodios, como situaciones anecdóticas, pero que no ayudaban a contar toda una historia. Creo además que el punto más débil de la película es que, aunque sí es cierto hay mucha innovación, sobre todo el inicio es como bastante nuevo, la forma como le dedican unos 5 o más minutos a solamente el personaje de Rango sin saber bien qué está haciendo. Aunque eso sucede, el punto más débil es que la historia es totalmente predecible. Es un forastero que llega a un pueblo del oeste y a partir de ahí cualquiera que haya visto dos películas del oeste ya sabe qué va a pasar.
No les voy a contar qué pasa porque no quiero echarles a perder la película para aquellos que no han visto una película del oeste, pero les aseguro que si ven los primeros 15-20 minutos de la película y les dicen qué crees que va a pasar, les aseguro que más de la mitad de ustedes van a adivinar a grandes rasgos qué es lo que va a suceder. Hay unos chistes bastante predecibles, ojalá hubieran quitado esos chistes, a veces menos es más, pudieron haber mantenido una película de más calidad si no le hubieran metido esos chistes. El típico que van a pasar como por un puente muy alto y el personaje dice, no vean para abajo, y él mismo ve para abajo y se asusta. Ese tipo de chistes yo los hubiera quitado. Lo que yo hubiera dejado hubieran sido referencias como cómicas que tenían algunas cintas, había referencias a Apocalypse Now, a Star Wars, la primera, a, a Chinatown, y todo eso yo lo hubiera dejado un poco más porque no era algo que distrajera de la película. El adulto que identifique esas cintas lo podrá disfrutar y el niño o adolescente que esté viendo esa película no le van a molestar. En fin, la historia bastante predecible, los personajes muy interesantes, técnicamente una película espectacular, la voz de Johnny Depp también me pareció muy adecuada y en general todas las voces me parecieron bien. Había momentos en que la película se tomaba como muy en serio y luego de repente no. Ah, Era difícil, como que creo que a veces no encontraban ese balance. eh, pero bueno, la disfruté, pero no me encantó. Y esos son mis comentarios sobre la película Rango del 2011 de Gore Verbinski.